televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con ustedes nuevamente en esta semana. El Consejo de la Judicatura, designado y posesionado, ha tomado la decisión de convocar a las organizaciones civiles, sociales y también a las universidades fundamentalmente para que envíen ternas o nombres de abogados que puedan ser los delegados provinciales del Consejo de la Judicatura en cada una de las provincias de Manabí. Por ello, en esta oportunidad vamos a tratar sobre el Consejo de la Judicatura en cada una de las provincias, su designación, su nominación, la fuente de la cual proviene. Para ello, nuestro invitado, quien ha sido licenciado en Ciencias Sociales y abogado y doctor en Derecho, abogado en ejercicio de la profesión, ha sido docente universitario, ha sido también vocal del Consejo de la Judicatura, y también ocupó la presidencia de la Comisión Administrativa Financiera del Consejo de la Judicatura, ha sido también vocal del Sexto Tribunal Penal de Manabí, con sede en la ciudad de Manta, ha sido secretario asesor jurídico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Técnica de Manabí, ha sido también presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados de Manabí, ha sido vicepresidente de la Federación de Abogados, es decir, un currículum realmente muy extenso y, pues, sobre todas las cosas, lo que más resaltamos para este programa y para este tema es el hecho de haber ocupado en el año 2004 las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura, que es el tema precisamente con el que trataremos. Para ello le damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vélez y luego a nuestro invitado, al doctor Jaime Rodríguez Acoto. Qué placer estar con ustedes, estimados amigos, esta propuesta de la Academia, de la Universidad de su sangre, de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, tocando temas candentes, temas de actualidad y que, por supuesto, usted necesita saber. Muchas gracias, Alberto. Bienvenido, doctor Jaime Rodríguez Acoto. Gracias, mi estimado Marcelo, colega Vélez. Una oportunidad inmensa para expresar mi punto de vista acerca del tema de fondo, sobre todo la asignación de los delegados distritales del Consejo de la Judicatura aquí en Manabí, ¿no? Perfecto. Hay algo interesante que decíamos y que destacábamos de su currículum, es precisamente el hecho de haber ocupado la altísima función de ser vocal del Consejo de la Judicatura en el año 2004, antes del correato, antes del correísmo. Eso le da a usted posiblemente mucha imparcialidad, le da mucha solvencia a su vez sobre este tema que estamos tratando. Y para ello comenzaremos para ir un poco hilvanando hasta lo largo de toda esta hora del programa algunas preguntas que tienen relación precisamente a la nominación de esa decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de cesar a los anteriores miembros del Consejo, encabezados por Gustavo Yal, y obviamente las repercusiones que ellos pudieran haberse generado. Se dice tras bastidores de que ellos iniciarán acciones ante los organismos nacionales para luego ir a organismos internacionales porque su cesación fue ilegal. ¿Es cierto? ¿Usted justifica aquello? A ver, partamos del principio. El tema es estructural de la función judicial. Para toda la ciudadanía ecuatoriana es conocido cómo fue electo el consejo que presidía el doctor Yal, cómo se manejó la justicia durante 10 años, cómo jueces sumisos a la designación de quienes eran sus padrinos de turno eran designados, entre comillas, dedos, porque realmente se manejaba un principio en las puntuaciones de los concursantes con un test psicológico que alteraban al último los temas de la cualitatividad de los participantes. Entonces yo creo que el Consejo en ese aspecto no cumplió con su función de imparcialidad respecto al tema judicial. Primero, el doctor Yal y todos los vocales tienen todo el derecho de recurrir a los organismos internacionales, pero por mi criterio fueron cesados en forma legal. Porque el Consejo de Participación Ciudadana tuvo el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano, que en un referendo o consulta popular decidió aquello. En cuanto a la designación de los vocales de Manabí, ¿no es cierto? Yo creo que hay que manejarlo de una manera muy sucinta. No considero oportuno todavía entrar en ese tema hasta posteriores que comenzaremos a analizar los temas de los candidatos y las fuentes que van a recurrir al respecto, ¿no? Correcto. Dice en la justificación con la que se hizo la consulta popular en el año 2010 que los anteriores vocales también del Consejo de la Judicatura
tenían un origen político y que eso les restaba legitimidad. Por eso había que tomar esa decisión de crear ese Consejo de la Judicatura de manera absolutamente independiente. ¿Fue independiente ese Consejo de la Judicatura como que generara distancias respecto del Consejo de la Judicatura en la que usted participó? A ver, mi estimado Marcelo, el tema estructural del país respecto a la renovación de las Cortes no es de ahora, es más de 35, 40 años. Siempre hubieron varias fuentes de asignación. Acuérdate que antes era el Congreso, después implementaron un sistema de cooptación que tampoco funcionó, y ahora con el famoso concurso de meritocracia que pasamos con la época del Correato. No es tanto más vale la fuente, sino la capacidad de los participantes y la independencia que ellos mantengan respecto a las funciones que van a desempeñar. Eso es lo fundamental para mi criterio. Porque los hombres somos seres políticos de nacimiento. Siempre la fuente será por un nivel político. En los Estados Unidos, pues el presidente de la República manda su terna y el Congreso designa a los magistrados. La fuente es política. Lo importante aquí, Marcelo, es que esos nombres que se sugieran sean los mejores hombres. Y qué mejor que salgan de las universidades, de los catedráticos universitarios, gente que tenga un ejercicio profesional con capacidad y experiencia en la materia que van a manejar. Entonces, en el caso nuestro fuimos cesados, casi parecido a ellos, porque argumentaron de que había que hacer una reestructuración al Consejo, pero nunca dijeron cesar de funciones. Ojo, reestructurar no es lo mismo que cesar de funciones. La organización implica muchos aspectos administrativos, legales, financieros, de otro tipo de orden. Entonces, sin embargo, aquello, todos los vocales cesados, yo intenté iniciar una acción judicial, pero la dejé a un lado porque pensé que más allá de la ilegalidad que fuimos nosotros cesados en ese entonces, había que darle paso a una estructura política a futuro que implicaba hacer ciertas reformas al orden institucional en temas judicial. Doctor Rodríguez, si usted me permite, hay quienes defienden esta supuesta evolución de la justicia en la última década y dicen que este encapsulamiento de los jueces, por ejemplo, que ya no podían tener contacto con sus interlocutores legítimos, que deberían ser los actores de una causa, y que ya no se podía hablar con el secretario, ya no se podía hablar con el juez, que el hecho de haber hecho pues mejores oficinas, que hay un orden dentro de la función judicial, es lo rescatable. Sin embargo, a mí me da la impresión que se privilegió la forma y no el fondo, porque el fondo, por sobre todas las cosas, es la independencia de la justicia. No se respetó el triángulo clásico de las estructuras del Estado con sus poderes naturales, sino que se comenzó a intervenir directamente sobre ella. ¿Cree usted que hubo en efecto, como sostienen algunos, cosas que rescatar, o definitivamente aquello que más pesa es el hecho de no haber permitido que la justicia sea libre y soberana? Lo rescatable es el tema estructural. Usted ve unas oficinas modernas, en algo se avanzó en tema de capacitación, pero lo fundamental fue la independencia. Permanentemente por redes sociales, por medios de comunicación, ve la famosa sugerencia de los altos funcionarios del gobierno de Correa ordenándolo a los jueces que resuelvan de tal forma. ¿No? Varias veces. Es más, cuando se iban a seleccionar los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, este no, este sí, este no, este sí. Esto es un peligro para ser designado. No eran del agrado del presidente de la República, tendencia de ellos. Claro. Entonces, eso es lo malo. Lo malo es porque realmente yo creo que administrar justicia es un ámbito muy complejo. Jugar con la libertad de las personas, los derechos de las personas es fácil, porque tiene que tener un concepto grande y sobre todo fundamentado para aplicar la ley sin temor ni favor y sobre todo con experiencia en el campo, ¿no? Doctor, y este amedrentamiento sutil, entre comillas, realizado a los jueces, a los juzgadores, termina haciendo que ellos se vuelvan temerosos, ya no están libres pues, para dictar sentencias conforme a derecho y conforme a su capacidad intrínseca de razonar en el sentido de darle a cada quien aquello que es justo, a cada quien aquello que es suyo. Entonces, quizá una de las cosas más terribles que se dan en este momento es el hecho de haber tenido una comunidad de jueces pusilánimes, miedosos, temerosos de fallar conforme convenía a las normas de estricto derecho. ¿Qué opina usted sobre este tema en particular? El miedo de los jueces a resolver. A ver, el miedo de los jueces se basó en unos hechos que está en la reforma al Código Integral de la Función Judicial, que es el famoso error inexcusable, que es un aspecto netamente jurisdiccional. No puede un ente administrativo con el Consejo decirle este juez se equivocó en un aspecto de fondo, jurídicamente hablando. Entonces, de eso se basaron ellos para comenzar a cortar cabeza a los jueces que no eran de su conveniencia y no le hacían caso a los mandatos del Ejecutivo de ese entonces. Entonces, ahí comenzaron con ese pretexto a remover jueces que no eran parte de su esquema político, obediente y obsecuente, ¿no es cierto? Pero la independencia de la función judicial en los últimos 10 años está clarísima. Correa lo dijo públicamente, voy a meter mano a la justicia, y la metió con todo el rigor que el poder que él tenía en ese entonces. Entonces, eso no puede pasar a futuro. Ojalá que este Consejo de Participación Ciudadana, que eligió a los consejos de la judicatura provisional hasta que se elijan los definitivos en las urnas,
trate de elegir los mejores hombres para que ocupen las funciones de delegados provinciales, y esto a su vez es un proceso de evaluación a los magistrados, jueces, que tienen que ser obviamente evaluados conforme a la ley y sobre todo con imparcialidad. Jaime, se mencionó la necesidad de una reforma judicial en el Correato. Consulta popular, reformas, expedición del Código Orgánico de la Función Judicial, reformas a la Constitución. Pasados varios años, llegamos ahora a la conclusión de que no ha existido independencia, no ha existido libertad en la administración de justicia, que es precisamente lo que más clama, porque un Estado de Derecho requiere necesariamente de esa independencia, fundamentalmente en el sistema judicial. ¿Se hará necesario entonces ahora nuevamente una reforma judicial o constitucional para poder, en este caso, tener una nueva estructura que garantice esa independencia? Las reformas, tanto en cuanto impliquen avanzar en todos los aspectos del ámbito general, son importantes y básicas, pero por la emergencia y las circunstancias que se dan las designaciones actuales, creo que debemos actuar con inmediatez y sobre todo con transparencia en la designación que van a hacer los señores vocales del Consejo de la Judicatura en sus delegados a través de los concursos, no concursos, sino llamamiento público a la academia, a las organizaciones sociales. Y por ahí veo que aparecen varios candidatos en Manabí por diferentes tendencias, ¿no? Y unos autonominándose, que desde todo punto de vista, sobre todo el ético, no considero muy oportuno, porque deberían haber abierto el espacio para que todos los abogados del libre ejercicio participen de manera pública y clara, transparente, que pongan su nombre ante la faz pública nacional para que sean impugnados, para que sean cuestionados. Obviamente, si no son impugnados, pues pasen el filtro de este famoso llamamiento público. Entonces, eso es lo de fondo, Marcelo. Y en cuanto a reformas, yo sí creo que debe darse una reforma tendiente a, ojalá, algún día despolitizar la justicia en este país. Pablo Albán, miembro del Consejo de la Judicatura, dijo hace 2 días atrás, o en un medio de comunicación, que el Consejo de la Judicatura era realmente una mafia, era un sistema mafioso. Ese calificativo da entonces certeza de la necesidad de ir hacia un cambio constitucional y hacia un cambio legal, por lo menos en la ley orgánica, en el Código Orgánico de la Función Judicial, que garantice, aunque no a perpetuidad, porque la ley no puede estar escrita sobre piedra, como se dice comúnmente. La ley tiene que ser ágil, tiene que estar cambiante, de acuerdo a los sistemas, a la evolución también, incluso de nuestra propia sociedad. Pero resulta que no pasan ni 5 años, o en este caso serían 8, para hacer nuevamente un cambio que pueda consolidar y evitar que se rompa esa independencia de la justicia. Es necesario, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, entonces hacer que en la Asamblea haya conciencia para buscar ese cambio de carácter legal en el Código Orgánico de la Función Judicial. Yo creo que sí, Marcelo. Lo que pasa es que las fuerzas que están en la Asamblea son tan variables que en un momento determinado, pues, de acuerdo a las circunstancias, los motivos que se van a tratar en dicho cuerpo colegiado político, cambian totalmente. El presidente de la República, los legisladores que entienden algo de derecho y saben la necesidad histórica de un país respecto a su independencia de la función judicial, que den posibilidad por esta vía a tener una seguridad jurídica en todos los aspectos, deben tomar carta en el asunto y buscar las mejores propuestas con el fin de independizar la justicia en este país y definitivamente sean los mejores hombres los que ocupen las funciones de jueces y delegados del Consejo en todo el país. Doctor Rodríguez, usted fue presidente del Colegio de Abogados, pero lastimosamente los colegios de abogados durante esta década guardaron un silencio que a rato resulta cómplice. Un silencio, salvo ciertas excepciones que las hemos nombrado en este programa. Hicieron escuchar su voz, el Colegio de Abogados de Pichincha específicamente, pero el resto de colegios de abogados fueron sumisos al correísmo. Mire usted, todo el mundo sabía que el YALC era el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes de esta mafia organizada, como lo dijo hace un momento el señor rector. Sin embargo, nadie dijo nada. ¿Qué hacer para que se recupere la credibilidad en estos entes que son obviamente académicos? Los colegios profesionales tienen que tener esa preponderancia que siempre tuvieron. ¿Cómo hacer para recuperarla? Correa puso en énfasis en su gobierno de 10 años de dividir para reinar. Es más, le quitó independencia a todos los gremios profesionales del país. En el caso del Colegio de Abogados de Manabí, antes, de acuerdo con la ley, era obligatorio la inscripción de un abogado para ser parte de la institución y obtener un cargo público de profesión. Ahí comenzaba a regir el profesional,
coordinador dijo, no, señores, toda la delegación distrital saca su carnet de credencial y punto. Entonces, le quitó piso a los colegios profesionales, no solamente a los colegios de Guamaraí, sino a los colegios profesionales del país, a los gremios, a la UNE, a tantas organizaciones, y hicieron que estos colegios se fueran debilitando orgánicamente y estructuralmente. Pero solamente, como ustedes ven, el de Colegio de Guaymas y Ciencias, he notado que siempre ha sido protagónico en sus criterios respecto a temas legales, a temas impuntuales. En Manaví nos cae debiendo el actual presidente porque realmente ha estado callado durante mucho tiempo, tiene algunos años de presidente, es nuestro buen amigo, pero hay que decir las cosas como son, en temas legales y generales y sobre todo públicos. Yo creo que para rescatarlo tenemos que primero empezar reestructurando a nuestro colegio, en el caso de Manaví, porque estamos acá, buscando a las personas que tomen ese liderazgo institucional para salir al frente en defensa del gremio que representan y fundamentalmente proponer reformas, sugerencias legales para que este tema judicial en el país cambie, ¿no? Perfecto, Jaime. Gracias, Alberto. Vamos a seguir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con nuestro invitado para hablar precisamente ya, en este caso, sobre el tema de las nominaciones para los delegados provinciales de la judicatura en cada una de las provincias de Manaví. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento del programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, Jaime Rodríguez Acoto, quien fue vocal del Consejo de la Judicatura, miembro del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Y hoy escuchamos ya las convocatorias hechas a las organizaciones sociales y a las universidades. En el caso de Manaví, las universidades, y comenzando por la San Gregorio, ha enviado la nómina de dos de sus docentes para que puedan ser analizadas y posiblemente escogidos de ahí al delegado provincial. Lo ha hecho igual la Universidad La ULIAN de Manta y varias organizaciones sociales. De esos nombres, incluso también hasta el Colegio de Abogados de Manaví, que como bien comentaba, ahí hay una postulación del propio presidente, lo cual, como usted mencionaba, cae en el ámbito de la ética, que no debería ser lo adecuado ni lo correcto.
cuando el Colegio de Abogados tiene a un sinnúmero de profesionales que pudieron haber sido nominados por él. En este caso, ese cogitamiento es adecuado si partimos del ejemplo del Colegio de Abogados de Manabí, donde no se cumple la ética, en este sentido de haberse postulado el propio presidente. ¿Qué garantía le da a la ciudadanía, a la comunidad y sobre todo a los profesionales del derecho de que ese delegado del Consejo de la Judicatura en Manabí y a su vez en cualquiera de las provincias realmente respondan a este clamor de buscar una justicia imparcial, expedita y sobre todo independiente? A ver, mi estimado Marcelo, primero yo considero que los 2 días de plazo, o término que dio el Consejo de la Judicatura para que las organizaciones sociales den nombres, es muy corto. Es exiguo. Muy corto. Segundo, yo sí consideré que tenía que cuando menos ponerse ciertos requisitos básicos para que los concursantes cumplan el perfil para desempeñar sus cargos. Y tercero, las organizaciones sociales, todos sabemos que tienen cierta tendencia política, eso no es descubrir el mundo, ¿no? En la parte gremial hemos coincidido que nuestro colega el presidente y yo, por ética, tiene que haberse gustado y llamar a una asamblea de abogados para que se elijan, o al Tribunal de Honor para que escoja entre los 4.000, 5.000 afiliados nuestros los que quisieran participar y los que pudieran cumplir con la función a desempeñarse, ¿no? Desde ese punto de vista creo que no está bien el tema acá. Pero me imagino que es por la premura, porque la delegación distrital de todo el país está en acefalía, los presidentes encargados del tema. Yo aspiro y espero de que ya están dadas las cosas, no se puede dar paso atrás, ya el Consejo lo convocó, creo que está en la etapa de impugnación pública. Y es más, yo he visto ahí unos 2 o 3 nombres que se han filtrado por diferentes tendencias organizacionales, personas conocidas, profesionales con todo el derecho del mundo tienen el favor de poder participar en este proceso. Pero esperemos y aspiramos, insisto, de que se escojan los mejores, que tengan experiencia en el campo y fundamentalmente tengan ética e imparcialidad para el cargo que van a desempeñar. Jaime, el doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, decía precisamente hace 2 días en un programa televisivo que no aceptará ninguna injerencia de carácter político, ni partidista, ni de cualquier función del Estado, ni legislativa, es decir, garantizó absoluta independencia. Una pregunta muy concisa, muy clara. ¿Cree usted en la palabra de Marcelo Merlo que puede cumplirse en estas designaciones? A ver, el doctor Merlo fue Contralor del Estado. Sí, y un hombre muy honesto y muy honesto, tiene una hoja de vida limpia. Sí, así. Esperemos que esa norma de conducta de su vida profesional la cumpla como ha expresado en un medio de comunicación. Que se elijan a los mejores profesionales del derecho con experiencia, con imparcialidad y con conocimiento de lo que van a desempeñar, porque es un tema muy delicado. Controlar el ámbito jurisdiccional, provincial, seccional de la justicia no es fácil, porque es un ámbito muy complejo. Estar controlando el desenvolvimiento de los funcionarios y jueces en una provincia no es fácil, porque son sujetos a muchas equivocaciones y errores, en muchos casos de buena fe, en otros casos por otro tipo de circunstancias. Y en principio la palabra de Marcelo Merlo lo creo, por sus antecedentes personales, y esperemos que cumpla con aquello y se designen los mejores hombres para sus delegados en cada una de las provincias de este país. Doctor, ya las cosas están dadas ahora en cuanto a los delegados, las listas están hechas y hemos visto que en medio de esta politización de los sectores sociales, las autonominaciones, los candidatos rescatables realmente son los de la academia, porque no tienen un sesgo. Son académicos puros, gente con una larga trayectoria en el derecho, que podría de manera solvente cumplir con estas funciones. Pero más allá, y pensando en el futuro, ¿cómo deberíamos normar, regular la elección de estos delegados para que siempre ahí estén conspicuos representantes del derecho, gente honesta, gente rectilínea, gente honorable, y no caigamos en estos juegos, en estos devaneos políticos que siempre le hacen mal a la justicia? Yo creo que todas las fuentes que he escuchado y visto por las redes sociales, por los medios de comunicación, la fuente más limpia de los participantes es la de la academia, porque veo que son profesionales del derecho, profesores universitarios con trayectoria. Su fuente obviamente es la cátedra universitaria, ¿no? En otras fuentes hay gente capaz también, pero están sujetos a ciertos cabildeos de tipo político, gremiales, organizacionales. Por un lado eso, ¿no? Esperemos que eso sea de ahí, obviamente se elijan a los mejores. En la segunda parte de su pregunta, coincido con Marcelo al inicio del programa, hay que buscar una restauración total de la función judicial vía
reforma constitucional y vía reformas legales, para que ese tipo de designaciones a futuro no se den. Y como usted bien lo dice, sean los mejores hombres del derecho que ocupen las funciones públicas en este país. Porque llama la atención algo, estimado doctor, que Manabí se ha caracterizado por tener abogados de primera línea. De entre los abogados nacionales, quizá Manabí ha tenido como una larga lista de hombres de prosapia, de hombres de bien. Pero sin embargo, me da la impresión que en esta lista, excepto la academia, no están esos nombres. ¿Por qué no se toman en cuenta a estos pro hombres del derecho? Porque la convocatoria fue cerrada a cierto punto. Decía el Consejo de la Judicatura actual que vendrán de fuentes organizacionales, sociales, la academia. No hay una posibilidad de que otras personas, grandes profesionales de derecho que hay en Manabí, tengan la posibilidad de participar si no eran fomentados o patrocinados por una de estas fuentes de designación, ¿no? Claro, y por eso mi pregunta, ¿qué hacer en el futuro para que no ocurra eso y no dejar de lado a estos abogados importantes? Es decir, un poco como complementando la pregunta del compañero Alberto Vélez, desde su perspectiva, ¿puede haber otra forma u otra fuente en la que se puedan originar nombres para aquellos? Obviamente que sí, obviamente que sí. Podrían ser? Mira, Marcelo, el tema del libre ejercicio a veces no son tomados en cuenta porque no están siendo parte de la fuente de designación. Claro. Y aquí hay grandes profesionales de derecho que no son parte de ese entorno social, gremial, institucional. ¿Por qué no darlo un poco más abierto al proceso? De hecho, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Social y Control Social escogió, diríamos, a personas connotadas de imagen nacional y algunos del ejercicio de la profesión. Es decir, desde ahí provino esa fuente. Puede también darse en el mismo caso del Consejo de la Judicatura actual. Obviamente, ellos fueron electos en base a una fuente abierta. La designación del doctor Melo, el doctor Albán y otros más, el doctor Rigail, profesional de derecho de mucha presencia y prestigio en el país. ¿Por qué no hicieron lo mismo con los delegados provinciales? Porque solamente dijeron, no, de esta fuente podemos elegir a los que pueden ser designados nuestros delegados en cada una de las provincias, ¿no? Entonces, reitero, fue muy cerrado para mi criterio esa convocatoria y no era posibilidad de que los otros vetantes, colegas nuestros, puedan participar en ese tipo de cargos, ¿no? ¿Hay algún contraste entre la forma de designación en la que usted, cuando fue miembro del Consejo de la Judicatura en el año 2004, tiene diferencias respecto de la nominación como ahora lo hace, basado en el Código Orgánico de la Función Judicial y el procedimiento actual que se ha escogido? Fue totalmente distinto. Antes el Consejo de Judicatura, nombrado por la Corte Suprema, anterior, en 2004, fines de 2004, principios de 2005, y yo era un judicial de carrera de 12 años de juez en el Tribunal Penal, junto con el doctor Adolfo Cubín Gaibón, en paz descanse, en catedrático universitario, y el doctor Tito Libre Mendoza, que fue a la Corte Suprema. Nos dijeron, judiciales de carrera que quieran ascender a la Judicatura, y escogieron nuestros nombres y fuimos electos por la Corte Suprema. Obviamente fue descabellada a través de la famosa Pichicorte, pero reitero, fue un proceso de ascenso a la carrera nuestra judicial, ¿no es cierto? Tuvimos 2 años en esas funciones, todos saben lo que pasó, fuimos cesados, más allá de que nuestro tratamiento era por 6 años, y la ley decía cuáles eran las causales de nuestra institución, cesación, remoción. Pero eso es historia, ¿no? En todo caso, reitero, aquí lo que hay que hacer es escoger los mejores hombres, buscar la vía más expedita y sobre todo justa para que los mejores hombres del derecho en el país ocupen las funciones tan delicadas como ser jueces o delegado del Consejo de Judicatura en cada una de las provincias, ¿no? Doctor, revisábamos entre anuncios, con todo este panel, el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se establece que los presidentes de las Cortes Provinciales son los directores natos del Consejo de la Judicatura. ¿Le parece a usted que debería generarse este posicionamiento? ¿No desvirtúa un poco la naturaleza esencial del trabajo que deben realizar los presidentes, por favor? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque los presidentes de las Cortes cumplen una función netamente jurisdiccional, son jueces. Entonces, cuando usted saca de ese ámbito de acción a un presidente de una corte, obviamente queda su función, entre comillas, acefalía administrativa, cuando menos, por el tiempo que tiene que darle para temas administrativos, financieros, de recursos humanos. En la época nuestra teníamos 2 delegados, uno que se encargaba del área administrativa financiera y otro manejaba el tema de recursos humanos. ¿Quién nombraba esos delegados, doctor? El Consejo de la Judicatura, si nosotros nos nombrábamos. En la época nuestra habían 2 judiciales de carrera, que era el doctor Adolfo Flores Vargas y el doctor Alfredo Pinargote, ambos eran jueces de carrera en la función judicial, y lo hicieron, creo, con altivez y sobre todo con transparencia y capacidad,
esa línea de conducta de delegados del Consejo creo que es una buena fuente. O sea, hay judiciales de carrera limpia, hoja limpia, que pueden ocupar esas funciones sin que esto implique que dejen a un lado la parte de los abogados en libre ejercicio, que obviamente en esta provincia, en el país, son numerosos y con mucha capacidad. Correcto. Entonces, ¿usted cree que deberíamos volver a esta forma pasada de estructura, a esta forma un poquito, aunque la gente dice que regresar al pasado es un poco repetirlo y es caer en los errores también del ayer, si eso funcionó mejor, ¿por qué no retornar a ello? A ver, yo creo que aquí hay que buscar términos mixtos respecto a la legislación, sin caer en el campo netamente político, pues volvemos a lo de siempre, la imparcialidad de justicia, ¿no? Entonces, pero es una forma que en ese entonces funcionó y creo que funcionó bien. Miren ustedes que el 2005, 2006 creo que inauguramos el Palacio de Justicia, que estuvo abandonado durante 15, 20 años, y cuando subimos el Consejo de Legislatura dijimos el 12 de marzo lo inauguramos, porque la burocracia quiteña no le da paso al Palacio de Justicia. Pasó el terremoto y sin embargo el Palacio estuvo operativo muchos años, que era un orgullo en el país, no el Palacio de Justicia mejores del país en ese entonces, ¿no? Para decirle un ejemplo, por ejemplo, porque no le dan paso a los temas más provinciales. Es más, saliendo un poquito más del ámbito que me estaban preguntando, creamos el Centro de Mediación Judicial de Puerto Viejo, que hasta que yo tengo entendido ha hecho una muy buena labor social en el campo de su competencia. Antes era Guayas, Pichincha y Cuenca. Y Manaví nunca le dimos oportunidad para que tenga un centro de mediación que solucione los conflictos rápidos de los temas inherentes a laborales, tránsito, alimentos, ¿no? Y descargaba de esa manera la carga burocrática de los jueces, ¿no? En todo caso, insisto que vale la pena que se tomen todos los correctivos del caso y fundamentalmente la experiencia de vida en los funcionarios delegados para que sus funciones sean cumplidas a cabalidad. Doctor, ¿será que todos estos cambios que se están dando, todo este proceso dialéctico, por llamarlo de alguna manera, tomando la estructura hegeliana de pensamiento de tesis, antítesis y síntesis, nos lleve a que tengamos ya por fin una justicia limpia, una justicia transparente y que acabemos por fin con ese temor de los jueces, que los jueces aprendan a tener el pulso firme para dictar sentencias cuando corresponde? Yo creo que primero todavía hay rezago del correísmo en la justicia. Eso hay que irlo limpiando a poco. Gente que se ha quedado infiltrada ahí, que por circunstancias de la vida ahora quiere actuar de manera correcta e imparcial. Pero hay que ver su fuente de asignación y a qué intereses pertenecen y corresponden. Lo fundamental de todo esto, mi querido colega, es que, insisto, sean los mejores hombres del derecho que ocupen esas funciones, sin ningún tipo de favor ni temor y sobre todo con una capacidad probada en el ámbito jurídico. Jaime, quisiera que resolviéramos un tema que genera posiblemente algún tipo de duda y lo escuché incluso al doctor Marcelo Merlo no tan convincente cuando se le planteaba el hecho de la pérdida de la imparcialidad de un presidente de una corte provincial ejerciendo la dirección provincial del Consejo de la Judicatura. Y dice la norma específicamente el 261, las direcciones provinciales serán ejercidas por el presidente de la corte provincial conjuntamente con los delegados que el Consejo de la Judicatura determine de conformidad con la regulación de la materia. Es decir, que podría dar lugar a que el Consejo de la Judicatura no solo designe a un delegado provincial, sino a varios, para que en conjunto con el director, en este caso con el presidente de la Corte, que vendría a ser el director provincial, puedan llevar adelante todos los procesos de carácter administrativo. Yo no estoy de acuerdo con eso, Marcelo. Yo creo que... Pero, no, claro, la ley dice eso. La ley por dice eso eso. estábamos hablando de las posibilidades de la reforma. La ley dice ¿no? eso. Es más, yo creo que el presidente de la Corte, por espíritu de cuerpo, no puede ser juez y parte en un tema, por ejemplo, disciplinario. Que tenga que él jugar a un fiscal, que por decirlo, a otro juez. Algún error en la tramitación de un expediente y llega a manos del director, del presidente, donde tiene que resolver. O otro juez de la Corte provincial. Otro juez de alzada, claro, de inferior, o qué sé yo. Entonces, por ese lado, en la época nuestra, apartamos del tema administrativo financiero a los presidentes de la Corte y nombramos delegados con independencia respecto al manejo del campo disciplinario y del campo administrativo. Entonces, no creo que sea la mejor opción que los presidentes de la Corte sean parte de las direcciones regionales del Consejo de Legislatura en cualquier provincia del país. Esto sería necesario entonces una reforma precisamente del Código Orgánico de la Función Judicial. Nos vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos de manera inmediata para continuar con el tercer segmento de este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Inicio de espacio publicitario.
una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la cama. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento del programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, Jaime Rodríguez Acoto, quien, pues, con su experiencia de haber estado al frente en el Consejo de la Judicatura como vocal a nivel nacional, tiene, pues, muchísimo conocimiento sobre este tema, que hoy es precisamente el tema del día en la función judicial, en la fiscalía y en los abogados del ejercicio de la profesión, la designación de los vocales o de los miembros del Consejo de la Judicatura de carácter provincial. Pero hay que resaltar algo también, Jaime. Los miembros del Consejo de la Judicatura pidieron, exhortaron a la ciudadanía y a los propios funcionarios que laboran en la función judicial que pueden denunciar actos de corrupción. Actos de corrupción que creo que muchísimos abogados conocemos lo que ha existido en el ejercicio de la profesión, nos ha tocado sufrir aquello, pero ¿habría tal vez la posibilidad de que alguno de esos funcionarios judiciales pueda delatar, pueda comentar, pueda, diríamos, señalar este tipo de irregularidades que cometieron sus superiores? ¿Cabría esa posibilidad? A ver, Que salga desde adentro la denuncia. es que justamente desde ahí debería salir para limpiar un poco el tema de la función judicial. Desgraciadamente en este país, con 10 años de casi dictadura en el campo judicial por el manejo de la justicia, ha sido más que complicado. Y mucha gente dentro sabe lo que ha pasado, sabe cómo se asignaban a los jueces, a los empleados. Mira el tema del incremento de personal en las cortes, en las delegaciones provinciales. Me comentan que sin ningún tipo de funciones, por amistad con los delegados provinciales del Consejo, que realmente hicieron que se infle el presupuesto institucional. O sea, son cosas, temas delicados que están pasando factura ahora en vista de la circunstancia económica que vive el país. Decía el vocal Pablo Albán que solo en el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, o sea, en la sede, en la matriz, hay más de 1.100 empleados. Es decir, más que los jueces en el Ecuador. Claro. ¿Cómo puede entenderse aquello? Te digo, la forma como se manejó la justicia en 10 años. Ahí hubo recomendado de fulano, sultano y mengano, y nos asignaban funcionarios judicial con sueldo de $2.500, $3.000 mensuales. Entonces se manejó de una forma irresponsable el tema de la burocracia judicial en el país. Y Manabí creo que no fue la excepción. Entonces eso sí hay que cambiar totalmente y depurar esa lista de empleados judiciales que no hacen ninguna función dentro del campo judicial de Manabí. Doctor, en algún medio de comunicación escuché una propuesta que me parece un tanto diferente, pero que quizá pueda tener su grado de aplicación. ¿Por qué no terminar con el Consejo de la Judicatura y crear, por ejemplo, un tribunal de ética aleatorio? ¿Cómo funcionaría aquello? Se envían cartas a quienes hayan sido sorteados en esta ocasión para formar parte de ese tribunal de ética ad hoc para juzgar un caso específico sin que nadie conozca incluso quiénes son los integrantes y poder solucionar esta cuestión, porque el Consejo de la Judicatura, que debió haber sido un órgano administrativo, no funcionó como tal, funcionó como un órgano de justicia que impartía dictámenes, resoluciones o los ordenaba, que es lo mismo a la postre. ¿Cree usted que acaso estas formas recursivas diferentes podrían a lo mejor darnos una solución para acabar con este gran conflicto? Yo creo en la organización. Yo creo que el Consejo, con los errores que hemos visto durante estos años, no funcionó como debía haber hecho. Ahí hay auditorías de sobreprecio en contratación de obras directas, que son públicas. El tema de la injerencia en los fallos judiciales. El tema de la asignación de fiscales y jueces puestos a dedo con la lista del visto bueno de Carón de Leer, que eso es público. Pero sacado de ese espectro anómalo, yo sí creo que el Consejo de la Judicatura sí cumple su función, siempre y cuando sea integrado por gente capaz y honorable, honesta, que conozcan el campo judicial en todos los aspectos. Ingenieros en el Consejo de la Judicatura, gente que no sabía de la nosotros misa. No podemos dejar la justicia en el campo administrativo. Claro, de derecho. Así es, así es. Nosotros no podemos dar la justicia en el ámbito administrativo, financiero y de recursos humanos a la deriva,
porque no es competencia tampoco de la Corte Suprema. Tenemos que tener un organismo que sea el eje de control, de asignación de todos los magistrados de la función judicial. Obviamente poniendo en esos cargos gente capaz, como le digo, honesta y sobre todo conocedores de la problemática judicial del país. Doctor, una cosa que no puedo dejar pasar por alto. No sé si sea pertinente en este instante, pero quiero tratarla porque usted, que es un hombre conocedor del derecho y todo lo que ha ocurrido en nuestro país en este ámbito, quizá nos pueda dar luces al respecto. ¿Qué ha pasado con la Corte Nacional de Justicia? La Corte Nacional de Justicia es un ente desconocido, un ente que no actúa de ninguna manera, ha perdido esa soberanía, ha perdido esa majestad, ha perdido esa esencia suprema que tenía antes. Y ahora, por ejemplo, si usted pregunta a cualquiera de los abogados que ejercemos la profesión en nuestro medio o a nivel nacional, muy pocos le podrían dar el nombre de la presidenta, ni siquiera saben que es una mujer. Es decir, se ha perdido esto. La doctora Paulina Aguirre, una lojana muy guapa, además la conocí en su juventud, y que era una mujer muy inteligente, que creo que tiene las capacidades para estar allí. Sin embargo, nadie sabe nada de la Corte Nacional, la antigua Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo también hacer que regrese por sus fueros esta Corte, que debería ser pues el tribunal máximo de la justicia de un país y tener ese reconocimiento que antes sí lo tenía? Mire, cuando la justicia fue, entre comillas, más politizada que actualmente, que no coincide ese término calificativo, habían jueces y abogados de renombre en el país. Acuérdense ustedes cuando el Congreso, con todos sus peros, seleccionaba, yo fui parte de una selección de magistrados de la Corte Suprema en el año 92, 93, y tratamos de nombrar gente de la talla de Horacio Guillén, del doctor Zambrano, Eduardo Brito, gente que tenían sus conocidos en el foro. Hernán Salgado, no sé si estaba el doctor Rodrigo Buchelli, si mal no recuerdo en ese entonces. Rodrigo Buchelli Mera, Carlos Pozo Montes de Oca. Carlos Pozo Montes de Oca, el doctor Francisco Acosta Yepes, nombres relevantes en el Foro Nacional, y salían de una fuente que era el Congreso Nacional, pero hay una preselección de nombres y currículos, y dieron fuste al foro del punto de vista judicial y la magistratura en la Corte Nacional. Ahora, con ciertas excepciones, como usted bien lo dice, son abogados, con respeto, que se merecen, no muy conocidos en el ámbito del Foro Nacional, y que entraron, como todos sabemos, con unos concursos amañados en base al visto bueno del presidente anterior y con poca experiencia y capacidad para resolver los temas tan delicados como es la Administración de Justicia, ¿no? ¿Cree entonces que necesitemos una reestructura general de los ámbitos de la justicia, incluido el Consejo de la Judicatura, incluido la estructura de las Cortes, y para generar por fin y nuevamente, después de estos 10 años de letargo, una función judicial magnánima, importante, que revista toda esa seriedad que debe tener la Administración de Justicia? Totalmente de acuerdo, por eso coincidimos con Marcelo en la reforma legal, la reforma constitucional, buscar una forma idónea para que la magistratura en este país vuelva al nivel que le corresponde, y que los jueces, aunque aparentemente nazcan de algún tipo de injerencia política, que no es el caso, porque todos tenemos una fuente política, o una simpatía política, una concepción política de la vida, y que no decirlo un partido político, pero siempre y cuando sean obsecuentes el partido político y cumplan, reitero, con los requisitos básicos para llegar a una alta magistratura en el país. Hay que acabar incluso, doctor, pienso yo, y si el señor rector me lo permite, acabar con toda esta terminología que acuñó la Revolución Ciudadana. Los ministros dejaron de serlo para pasar a ser jueces, la Corte Suprema dejó de serlo para ser simplemente la Corte Nacional. Deberíamos recuperar entonces ese nivel que antes sí tenían estos altos cargos, doctor. Claro, la famosa Corte Suprema de Justicia. Claro. Y hasta el nombre mismo le da respeto a la jurisdicción del país. En todo el mundo, ese es el término más apropiado jurídicamente hablando. Pero también, ya que tocaron ustedes ese tema, ahí hay algo tan fundamental, que es cerrar el círculo. Cerrar el círculo donde en la Corte Nacional o la Corte Suprema de Justicia se termine el proceso. Claro. Pero no seguir con este agotamiento de esfuerzos y de espíritu cuando el Estado pierde un juicio y se plantea una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Claro. Y el proceso continúa. Es decir, no se cierra en la Corte Suprema o la Corte Nacional, sino que continúa en la Corte Constitucional. Eso debería acabarse. Y eso es una revocatoria de esa bendita resolución de la Corte Constitucional que permitió admitir que las personas jurídicas tenían derechos humanos y que por lo tanto había que tramitar la acción extraordinaria de protección. Así es, mi querido Marcelo, yo creo que eso debe derogarse, porque esa acción extraordinaria ante la Corte Nacional no cierra el círculo en el ámbito jurisdiccional.
Porque antes todos los fallos concluían en la Corte Suprema. Y ahora con ese bendito pretexto, pues todavía va un proceso, entre comillas, de revisión para ver si ese fallo fue dictado 3, conforme a 4 la ley. años más en la Corte Constitucional. Así es. Entonces, esa es parte de las reformas que se pueden plantear para que todos los juicios, sin excepción de naturaleza alguna, terminen en la Corte Suprema, que es la última instancia judicialmente hablando en el país. Jaime, el Código Orgánico General de Procesos dice que cuando una persona quiera reunirse con el juez, un ciudadano, debe de pedirle al juez y este a su vez tiene que notificarle a la otra parte para saber si está de acuerdo o no en que pueda venir ese solicitante a reunirse con el juez. En la vida práctica, sobre todo en los juicios contra el Estado, el ciudadano pide la audiencia y le notifican a los representantes legales de las instituciones. Estos, a su vez, que tienen un contacto directo con el juez, se oponen. ¿Debería o no eliminarse esta famosa ocultamiento del juez ante el derecho del ciudadano de acudir y hablar directamente con él? Cuando nos han puesto en reemplazo los coordinadores de proceso, personas que no tienen el más mínimo conocimiento de un juicio, y usted va y reclama que su proceso tiene 3 o 4 años sin que se resuelva, y le dice el coordinador de proceso, estamos analizando su caso, ya hemos pedido, y siguen con las dilaciones increíbles que ocurren en esta justicia ágil, rápida, que nos han dicho que así es. Mira, a mí me tocó un caso muy especial, un tema mío personal, judicial. Recorrí a una instancia de una judicatura hace 3 o 4 años atrás. La puerta estaba cerrada del acceso al edificio. Me dice el guardia, no puedo hablar ni con el secretario, es prohibido, hay una orden del Consejo de Legislatura. Y me encuentro con un colega en la calle. Dice, ¿qué fue, hermano? Aquí, sin acceso ni siquiera a subir a ver un proceso, porque el coordinador no está aquí y no puedo verlo por ventanilla. Le dije al guardia, ¿me permite pasar? Me identifiqué y pasó él y pasé yo. O sea, es hasta denigrante, o ha sido denigrante, que un abogado en el ejercicio esté parado en la calle para intentar ver un proceso, porque la coordinadora o el coordinador no está en ese momento ahí y no podía entregarle el juicio. Entonces, coincido con tus palabras, yo creo que en la práctica eso no funciona, porque cuando uno quiere hablar con un juez no va a buscar la judicatura para hablar con él, obviamente lo hace fuera de la oficina, pero en los temas procesales litigantes es normal que tú como abogado de libre ejercicio vayas y concurras a decirle al señor juez, por favor despáchame este proceso, no te lea a un coordinador que no cumple esa función y que muchas veces ni los jueces le hacen caso. Son coordinadores estadísticos respecto a los casos que no se han despachado, pero realmente no tienen acceso directo con el abogado y el juez que es parte procesal. Doctor, hablando de la anécdota un poquito jocosa, Bonil decía que son pájaros de jaula ahora los jueces, pero sin embargo están en contacto con la mano que los alimenta. Entonces, ¿en qué quedamos? Imagínese. Así no es que se pierda el contacto con todo, siempre hay un ente procesal. Esa es parte de la famosa reforma de la modernización de justicia que tanto nos habló ya durante 10 años, que yo no concuerdo en total desacuerdo. Porque no el hecho de que un juez hable 5 o 10 minutos con un abogado de las partes deja su majestad de juez o deja despachar una causa pendiente, pero es necesario que el juez, el magistrado que conoce una causa, tenga contacto con el abogado y le diga, señor juez, este juicio despache, han pasado 3 meses, 4 meses y no me despacha. No que por otra vía, por una tercera persona, con los llamados coordinadores, tenga algún tipo de resultado, y algún tipo de supuestamente gestión. para evitar las coimas, ¿no? Pero eso no ocurre. A ver, la coima no se va a tener jugada, por favor. Si dudan de la honorabilidad del juez, ¿para qué lo designan? ¿Para qué lo designan? ¿Por qué lo prohíben? ¿Por qué lo encierran en esas aulas? Señor rector, y las coimas pueden llegar a la casa, los regalos, las presiones pueden llegar a la casa del juez, ahora hay teléfonos celulares, que esos no se los quitan al juez al entrar a la judicatura, pues. Eso para mí es inadmisible. Claro. En la práctica no funciona. Pero es que hoy hay que hacer una voz de carácter general para plantearle al Consejo de la Judicatura que suspenda todo este tipo de procedimientos que impiden el real ejercicio de la profesión. Y hay que destacar algo. El doctor Marcelo Merlo es un profesional de muchos años. Así es. Aquiles Rigail también. Y creo yo que con la concepción no conservadora, si pudiera llamarse, sino con una visión clara de lo que realmente significa el ejercicio de la profesión, puedan ellos realmente suspender aquello y hacer que volvamos donde el ciudadano pueda conversar con el juez, puede exigirle y presionarle para que su causa sea despachada. Así es, yo creo que la academia, los colegios profesionales son los entes organizados que deben decirle, señores, esto está mal. Sugerimos que esto debe cambiar por el bien de la Administración de Justicia, que sea más ágil, más moderno, más dinámico. No es posible que a estas alturas todavía sigan teniendo el mismo sistema operativo de administrar justicia, ¿no? En ese sentido, precisamente yo quiero resaltar de que en la Universidad San Gregorio ha enviado un oficio
al señor doctor Marcelo Merlo como presidente del Consejo de la Judicatura, haciéndole conocer la triste situación por la que atraviesan los tribunales contenciosos administrativos de Manabí, donde están represadas más de 3.000 causas que están con el procedimiento anterior, con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, y hoy cómo se ha ya colapsado en el tema de los procesos que se tramitan con el Código Orgánico General de Procesos. Así que esa es una iniciativa que también hemos tomado, precisamente haciéndole conocer aquello, ¿no? Muy importante la iniciativa de la universidad, y también sugerirle lo que hemos conversado aquí, porque son temas reales de la práctica del ejercicio profesional, Marcelo. No es posible que los jueces sigan enjaulados, que no tengan contacto directo con los abogados litigantes hasta que no se convoque a la otra parte y vean qué temas va a hablar. Si tú vas a hablar con un juez, son temas procesales de tu cliente, ¿no? ¿No te parece? Así que yo creo que la presunción de la inocencia de todas las personas. Ese tipo de sugerencias, hermano, son las que tienen que plantear los colegios profesionales, la clase abogadil y fundamentalmente la academia, porque es el sustento, es la base de la formación de futuros abogados de esta República. Perfecto. Vamos a ir nuevamente a anuncios institucionales para regresar en el cuarto y último segmento con nuestro invitado, el abogado Jaime Rodríguez Acosta. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en el último segmento y vamos a hablar en estos minutos que nos quedan con nuestro invitado respecto de algo que también merece, desde nuestra perspectiva, de la visión de la academia, y esperamos coincidir con nuestro invitado, sobre el tema del error inexcusable. El artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que una de las formas de las infracciones con las que merece la destitución es el error inexcusable. Sin embargo, el propio Código Orgánico de la Función Judicial señala en el artículo 131, en el numeral 3, que dice que es potestad de los jueces declarar en las sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidores y servidoras. Es decir, que para que el Consejo de la Judicatura pueda decretar el error inexcusable, se requiere de un pronunciamiento previo, antes en la vía jurisdiccional, en sede jurisdiccional, de parte del juez que conoce en alzada el caso que se tramita. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha declarado en su resolución que todos los procesos iniciados por el Consejo de la Judicatura han carecido de motivación adecuada, incorrecta, y por lo tanto son nulos todas aquellas resoluciones. ¿Qué hacer frente a aquello? ¿Cuál es su visión, doctor Jaime Rodríguez? A ver, la misma norma lo establece, como bien decías, Marcelo. Yo creo que el error inexcusable es netamente un tema jurisdiccional que algún rato un juez de primera instancia puede cometer y que el juez de alzada debe corregirlo y bajo su sentencia y su fallo declararlo de tal forma que de ahí nazca algún tipo de sanción administrativa a través de recursos humanos, alguna falla, alguna omisión de un juez. Entonces, el concepto de la ley es clarísima. Lo que pasa es que el Consejo anterior lo aplicó a su propia conveniencia cuando era un fallo que no les convenía a ellos, pues definitivamente cogía un juez y lo sancionaba, lo cancelaba, ¿no? Entonces, la norma es clara e insisto, eso tiene que estar declarado jurisdiccionalmente en un fallo de un tribunal de alzada que haga ver, ahora sí, una vez resuelto ese fallo, que la Comisión respectiva de Derechos Humanos, Recursos Humanos del Consejo de Judicatura aplique algún tipo de sanción posterior a la... Doctor, nos queda solamente un minuto, entonces como corolario, como un análisis general y final de todo lo que hemos conversado hoy día, ¿el doctor Marcelo Merlo Jaramillo va por el camino correcto, está haciendo las cosas debidas o qué más le falta por hacer? Yo creo que su actuar en la vida pública, honesta, transparente, lo hace un hombre de credibilidad en el país. No comparto ciertas cosas porque de pronto la justicia es dinámica, hay cosas que a mi criterio deben cambiarse totalmente. Hablamos del tema
que es legal, obviamente, el tema de los presidentes de las cortes, directores provinciales, la judicatura. Le ha pegado la ley. Te ha pegado la ley, pero en la práctica no funciona por los argumentos que ya hemos conversado. Pero esperemos que esa capacidad moral que tiene el doctor Melo haga seguir en la línea correcta en estos cambios estructurales que quieren empezar en la Administración de Justicia del país. Perfecto. Estas han sido las opiniones, las recomendaciones y sugerencias que nos plantea nuestro invitado Jaime Rodríguez Acoto. De nuestra parte, muchísimas gracias, queridos televidentes. Nos veremos la próxima semana. Estimados televidentes, la academia, la Universidad con Corazón exige una justicia transparente y una justicia libre. Muchas gracias.